Antes de que tu hija regrese, mira lo que hay detrás del cuadro de la sala. La voz de mi hermana Beatriz temblaba tanto que casi no la reconocí. Eran las 8 de la noche y Ángela había salido con sus amigas para ultimar los detalles de su fiesta de graduación. ¿Pero qué dices, Beatriz? Acabo de limpiar ahí esta mañana. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Conocía esa voz quebrada de mi hermana. Era la misma de cuando éramos niñas y ella había descubierto algo terrible. Hortensia, por favor, hazme caso. Lo que ella esconde ahí es mucho más sucio que el polvo. La verdad está ahí, pegada detrás del marco. Sus palabras se quebraron en un sollozo que me heló la sangre. Con las manos temblorosas, caminé hacia la sala. Ese cuadro había estado ahí durante 15 años, desde que Adriana y Valentín se mudaron conmigo después de que perdieron su apartamento. Era una pintura simple de flores rojas que mi hija había elegido para alegrar el ambiente. Nunca me gustó, pero nunca dije nada. Como tantas otras cosas en estos últimos años, había aprendido a callar. Levanté el cuadro con cuidado. Era más pesado de lo que recordaba. Mis dedos artríticos protestaron, pero algo en la voz de Beatriz me daba fuerzas. Al voltear el marco, vi un sobremanila pegado con cinta adhesiva. Mi nombre estaba escrito con la letra de Adriana. Mamá, urgente, abrir solo en caso de emergencia. Mis manos temblaron mientras rasgaba el sobre. Adentro había documentos, cartas, formularios. La primera hoja me quitó el aliento. Era una solicitud de internamiento en el Hogar San Rafael, una residencia para ancianos. Mi nombre aparecía como paciente. La fecha de ingreso, 2 días después de la graduación de Ángela. La firma era de Adriana, como mi representante legal responsable. Dios mío, susurré, sintiendo como mis piernas se debilitaban. Seguí leyendo. Había cartas dirigidas a la administración de mi pensión, solicitando el cambio de beneficiario directo. Valentín apareció como cuidador principal autorizado para manejar los recursos de la señora Hortensia por incapacidad mental progresiva. Incapacidad mental. Esas palabras danzaron frente a mis ojos como dagas. La tercera carta era la más dolorosa. Una evaluación psicológica falsa, firmada por un doctor que nunca había visto en mi vida. La paciente muestra signos evidentes de demencia senil y comportamiento errático. Se recomienda internamiento inmediato para su seguridad y la de su familia. Mentiras. Todo eran mentiras escritas con letra fría y calculadora. Mis recuerdos me llevaron a esa tarde de primavera, hace 20 años, cuando Adriana llegó a casa llorando porque había perdido su trabajo. Yo la abracé en esta misma sala, le acaricié el cabello como cuando era pequeña. No te preocupes, mi amor. Mamá siempre va a estar aquí para ti. Le di mis ahorros para que pudiera estudiar enfermería. Vendí las joyas de mi madre para pagar sus libros. Cuando conoció a Valentín, los invité a vivir conmigo porque no tenían dónde ir. Tu mamá es un ángel, me decía Valentín en esos primeros años, besándome la frente después de la cena. No sé cómo agradecerle todo lo que hace por nosotros. Adriana sonreía desde la cocina, con las manos llenas de jabón, lavando los platos que yo había cocinado para ellos. Mamá, eres la mejor abuela que Ángela podría tener, me decía mientras yo cuidaba a la bebé para que ella pudiera descansar. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo mis caricias se volvieron molestas? ¿Cuándo mis conversaciones se convirtieron en interrupciones? Cuando mi presencia en mi propia casa comenzó a ser un estorbo. El último documento me partió el alma. Era una carta de Adriana dirigida a Valentín, fechada hace 3 meses. Ya hablé con el abogado. Una vez que esté internada, podemos vender la casa. Con los $1,200 de su pensión mensual más lo que saquemos de la venta, podremos comprarnos algo mejor en el barrio norte. Ángela no tiene que saber nada hasta que termine la universidad. El teléfono sonó. Era Beatriz otra vez. ¿Ya viste? Su voz sonaba rota. Hortensia, yo no sabía cómo decírtelo. Ángela me llamó hace una semana, llorando. Encontró los papeles en el cuarto de sus padres y me los trajo. No podía creer que mi propia sobrina. Su voz se quebró. ¿Cómo pudieron planearlo todo a tus espaldas? Cerré los ojos y respiré profundo. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos como tambores de guerra. 25 años trabajando como secretaria en la municipalidad.
25 años ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 45 años criando sola a Adriana después de que su padre nos abandonó. Y así me pagaba. Escuché la llave en la puerta. Adriana llegaba temprano. Rápidamente guardé los documentos en el sobre y lo escondí bajo mi blusa. Volví a colgar el cuadro, tratando de que mis manos no temblaran. «Hola, mamá», me dijo sin mirarme, dirigiéndose directamente a la cocina. «¿Ya cenaste?» «Sí, mi amor», respondí con voz normal, aunque sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. La miré caminar hacia la refrigeradora, abrir las puertas, revisar qué había para comer. La misma mujer que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi hombro cuando tuvo su primer desamor, que me había llamado mi heroína el día que se graduó de enfermería. «Mañana va a ser un día largo», me dijo mientras se servía un vaso de leche. «La graduación de Ángela es a las 10. Después tenemos el almuerzo familiar». Me sonrió, esa sonrisa que ahora me parecía falsa como todo lo demás. «Espero que te sientas bien, mamá. No queremos que te canses demasiado». «No queremos que te canses demasiado». Sus palabras resonaron en mi cabeza con un eco siniestro. Claro que no querían que me cansara. Necesitaban que estuviera presentable para la graduación de Ángela. Después de eso, ya no importaría. «Que descanses, mamá», me dijo Adriana antes de subir a su habitación. Sus pasos resonaron en la escalera como martillazos en mi alma. Me quedé sola en la sala, con el sobre ardiendo contra mi pecho como un carbón encendido. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales de las ventanas, como si el cielo llorara conmigo. Subí despacio a mi cuarto. Cada escalón me pesaba como una montaña. Una vez adentro, saqué los documentos y los extendí sobre mi cama. Los leí una y otra vez, buscando algún error, alguna explicación que no fuera la traición más cruel que había vivido en mis 68 años. Pero no había error. Todo estaba perfectamente planeado, calculado, ejecutado con la frialdad de un crimen perfecto. Mi mente viajó a esa tarde de domingo, hace 3 meses, cuando Valentín me sugirió por mi bien que ya no cocinara. «Hortensia, usted se ve muy cansada últimamente. Déjenos a nosotros encargarnos de la cocina». Yo pensé que era consideración. Ahora entendía que era el primer paso para demostrar mi incapacidad. La semana siguiente, Adriana me dijo que había olvidado tomar mis pastillas para la presión. Era mentira, pero ella anotó en un cuaderno: «Mamá olvida sus medicamentos». Preocupante. Recordé cuando comenzaron a hablar en voz baja y se callaban cuando yo entraba a las habitaciones. «Solo estamos discutiendo el regalo de graduación de Ángela», me decían con sonrisas ensayadas. Mentira. Estaban discutiendo mi futuro, mi destino, mi muerte en vida. Me trataban como si ya estuviera muerta, como si mi opinión no valiera nada. El teléfono vibró. Un mensaje de Ángela: «Abuela, no puedo dormir. Estoy muy nerviosa por mañana. Tú también estás despierta». Mi nieta. Mi luz en medio de tanta oscuridad. Ella no sabía nada, o tal vez sí sabía y por eso había llevado los documentos a Beatriz. Mi corazón se partió pensando en el dolor que debía estar sintiendo. Le respondí: «También estoy despierta, mi amor. Los nervios son normales. Mañana será tu día más hermoso». No podía decirle la verdad. No podía destruir su graduación con esta pesadilla. Pero tampoco podía seguir fingiendo que no sabía nada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia había arreciado. Las gotas resbalaban por el cristal como las lágrimas que no podía derramar. Tenía que ser fuerte. Tenía que pensar con claridad. Mañana, después de la graduación, iban a ejecutar su plan. 2 días después, estaría encerrada en el Hogar San Rafael, convertida en un número más, mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. «No», susurré en la oscuridad. «No voy a permitirlo». Busqué en mi armario la caja de zapatos donde guardaba mis documentos personales. Adentro estaba mi testamento, redactado hace 5 años. Todo quedaba para Adriana y Ángela. También encontré los papeles de la casa, mi identificación, mi libreta de ahorros. Tenía $3,000 guardados que ellos no sabían que existían. Dinero que había estado ahorrando en secreto para el día que quisiera hacer un viaje especial con Ángela. Ahora ese dinero tendría otro propósito.
Saqué una hoja de papel y comencé a escribir una carta. Mis manos temblaron al principio, pero después se fueron volviendo más firmes, más decididas. Mi querida Ángela, si estás leyendo esto, es porque las cosas han salido como yo esperaba. Quiero que sepas que todo lo que voy a hacer es por amor. Por amor a ti, por amor a mí misma, y sí, también por amor a tu madre, aunque ella no lo entienda ahora. Paré de escribir. ¿Amor? ¿Cómo podía hablar de amor cuando me habían traicionado de la manera más vil? Arrugué la carta y la tiré a la basura. No era momento para sentimentalismos. Era momento para la supervivencia. Volví a los documentos falsos. Estudié cada línea, cada firma, cada fecha. El doctor que había firmado la evaluación psicológica se llamaba Roberto Mendoza. Nunca había oído ese nombre. Seguramente Valentín lo había contactado a través de algún conocido del hospital donde trabajaba como enfermero. Un doctor sin escrúpulos que firmaba cualquier papel por dinero. El Hogar San Rafael. Busqué el teléfono en internet. Era un lugar terrible, según las reseñas que encontré. Ancianos abandonados, malos tratos, comida horrible, medicamentos adulterados. Un lugar donde la gente iba a morir lentamente, olvidada por el mundo. Un lugar donde mi voz nunca sería escuchada, donde mis quejas serían interpretadas como demencia y donde mi dinero serviría para pagar mi propia tortura. Mis recuerdos me llevaron a esa Navidad de hace 2 años, la última vez que fui verdaderamente feliz en esta casa. Ángela había llegado con un vestido verde hermoso que había comprado con su primer sueldo de trabajo de medio tiempo. Abuela, este vestido es para ti. Quiero que te lo pongas en Nochebuena. Adriana había protestado. Mamá ya no necesita vestidos nuevos. Es un gasto innecesario. Pero yo me lo puse esa noche y me sentí hermosa, viva, importante. Ahora entendía por qué Adriana no quería que tuviera vestidos nuevos. Una mujer que se arregla, que se siente bonita, es una mujer que tiene esperanza. Y una mujer con esperanza es peligrosa para los planes de quienes quieren enterrarla en vida. Guardé todos los documentos en un sobre nuevo y los escondí dentro de mi Biblia. Mañana, después de la graduación, iba a necesitar pruebas. También tomé mi teléfono y fotografié cada página. Si algo pasaba, Beatriz tendría las evidencias. Eran las 2 de la mañana cuando finalmente me acosté, pero no pude dormir. Mi mente trabajaba a toda velocidad, planificando, calculando, preparándose para la batalla más importante de mi vida. Por primera vez en meses, me sentí viva. El miedo se había transformado en determinación, la tristeza en rabia, la resignación en rebeldía. Escuché pasos en el pasillo. Adriana iba al baño. Sus pisadas sonaron diferentes esta noche. Ya no eran los pasos de mi hija querida. Eran los pasos de una extraña que había planeado mi destrucción mientras yo dormía confiada bajo el mismo techo. Cuando volvió a su cuarto, escuché susurros. Estaba hablando con Valentín. Probablemente discutiendo los últimos detalles de su plan perfecto. Se sentían tan seguros, tan inteligentes. Mañana descubrirían que habían subestimado completamente a la mujer que les había dado todo. Me incorporé en la cama y miré hacia la ventana. La lluvia había parado y entre las nubes se asomaba un rayo de luna. Era como una señal, una luz en medio de la oscuridad que había sido mi vida en los últimos meses. Mañana todo cambia, murmuré en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. La sonrisa de una mujer que había tocado fondo y estaba lista para levantarse. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. Mi cuerpo se movía con propósito mientras me bañaba y me vestía para el día más importante de la vida de Ángela, y tal vez el último día de mi vida tal como la conocía. Elegí mi vestido amarillo, el que me hacía sentir elegante y poderosa. Si iban a ser mis últimas horas de libertad, las viviría con dignidad. Bajé a la cocina temprano y preparé el desayuno favorito de Ángela, panqueques con miel y frutas frescas. Cada movimiento era deliberado, cada gesto cargado de amor verdadero. No el amor desesperado y suplicante que había estado dando últimamente, sino el amor firme y poderoso de una abuela que protege a su nieta hasta el final. Buenos días, mamá. Adriana apareció en la cocina luciendo nerviosa. Se había puesto un vestido negro elegante, como si fuera a un funeral.
Qué apropiado, pensé. En cierto modo, lo era. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Es el día de graduación de mi nieta, respondí con una sonrisa genuina. Quería que todo fuera perfecto para ella. Adriana me miró extrañada. Hacía meses que no me escuchaba hablar con tanta energía, con tanta vida en la voz. Sus ojos me escanearon como si buscara señales de algo sospechoso. Mamá, después de la ceremonia vamos a almorzar en casa de la tía Carmen, me dijo mientras se servía café. Espero que te sientas bien. Ha sido un periodo muy intenso para toda la familia. Intenso. Qué palabra tan interesante para describir los meses en que había estado planeando mi desaparición. Me siento muy bien, mi amor. Muy lúcida. Remarqué la palabra lúcida y vi cómo se tensó imperceptiblemente. De hecho, me siento más clara que nunca. Valentín bajó poco después, usando su mejor traje gris. Me saludó con esa sonrisa falsa que ahora podía ver con total claridad. Hortensia, está usted muy guapa hoy. Ese vestido le queda precioso. Sus palabras sonaron huecas, pero yo respondí con dulzura. Gracias. Valentín, tú también te ves muy elegante. Ángela se va a sentir tan orgullosa de tener una familia tan unida. La palabra unida flotó en el aire como una ironía amarga que solo yo podía saborear completamente. Ángela apareció radiante, con su vestido de graduación color crema y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Abuela, los panqueques huelen deliciosos. Se acercó y me abrazó fuertemente. En ese abrazo sentí todo su amor, pero también una tristeza profunda que trataba de ocultar. Ella sabía algo. Mi pobre nieta cargaba con el peso de un secreto que no debería conocer a sus 18 años. Mi princesa hermosa, le susurré al oído. Hoy es tu día. Disfrútalo sin preocuparte por nada más. Sentí cómo se relajaba entre mis brazos. Por un momento, éramos solo una abuela y su nieta, celebrando un logro importante, como debería ser. Durante el desayuno, observé a mi familia con ojos nuevos. Adriana revisaba constantemente su teléfono, Valentín mantenía conversaciones superficiales sobre el clima y los planes del día, pero sus miradas se encontraban constantemente en un lenguaje silencioso de complicidad. Ángela, por el contrario, trataba de mantener la alegría, pero la tristeza se asomaba en sus ojos cada vez que me miraba. Abuela, ¿vas a venir a todas las fotos después de la ceremonia?, me preguntó Ángela mientras terminaba sus panqueques. Por supuesto, mi amor. No me perdería ni un segundo de tu día especial. Miré directamente a Adriana y agregué, de hecho, quiero que tengamos muchas fotos juntas. Los recuerdos son lo más importante que tenemos. Adriana se atragantó ligeramente con su café. Sí, mamá. Muchas fotos. Su voz sonó forzada. Después del desayuno, mientras todos se terminaban de arreglar, aproveché para llamar a Beatriz desde el teléfono de la cocina. ¿Cómo amaneciste, hermana? Preocupada por ti, Hortensia. ¿Estás segura de que puedes manejar esto sola? Tengo que hacerlo, Beatriz. Pero necesito que sepas algo. Si después de hoy no puedo comunicarme contigo por algunos días, no te preocupes. Tengo un plan. Le expliqué en susurros los documentos que había fotografiado y le di las claves de acceso a mi cuenta de correo electrónico donde había guardado toda la evidencia. Hortensia, no hagas nada peligroso. Podemos denunciar esto ante las autoridades. ¿Y quién nos va a creer? Adriana es enfermera, Valentín trabaja en el hospital, tienen un doctor que firmó una evaluación falsa. Yo soy solo una anciana de 68 años cuya palabra vale menos que el papel donde escribieron sus mentiras. Mi voz se quebró ligeramente. Pero no te preocupes. No voy a hacer nada que ponga en peligro a Ángela. Colgué justo cuando Adriana bajaba las escaleras. ¿Con quién hablabas, mamá? Con Beatriz. Le estaba contando sobre la graduación. Técnicamente no era mentira. El viaje hacia la universidad fue tenso pero lleno de expectativa. Ángela iba radiante en el asiento delantero, hablando de sus planes futuros, de la universidad donde estudiaría medicina, de todos sus sueños. Yo la escuchaba desde el asiento trasero, grabando cada palabra en mi memoria como un tesoro invaluable. Abuela, cuando sea doctora, voy a cuidarte muy bien, me dijo volteándose hacia mí con esa sonrisa que era mi razón de vivir. Mi amor,
Tú ya me cuidas más de lo que imaginas, le respondí, y vi por el espejo retrovisor cómo Adriana apretaba el volante con más fuerza. La ceremonia de graduación fue hermosa. Ver a Ángela caminar por ese escenario, recibir su diploma, sonreír con orgullo, me llenó de una felicidad profunda y auténtica. Por un momento olvidé todo lo demás. Era solo una abuela orgullosa celebrando el triunfo de su nieta. Después de la ceremonia, durante las fotos familiares, noté algo extraño. Adriana y Valentín se aseguraron de que yo apareciera en muy pocas fotografías. Mamá, mejor siéntate aquí a la sombra. El sol está muy fuerte, me decían. Oh, Hortensia, ¿por qué no vas por un poco de agua? Nosotros seguimos con las fotos. Era como si ya estuvieran borrándome de la historia familiar. Como si quisieran que hubiera poca evidencia de mi presencia en este día importante. Mi corazón se endureció un poco más con cada exclusión sutil. Pero Ángela se dio cuenta. No, quiero todas las fotos con mi abuela. Ella es la razón por la que llegué hasta aquí. Tomó mi mano y me llevó al centro del grupo familiar. Abuela, sin tus cuentos, sin tu apoyo, sin todas las noches que me ayudaste con las tareas cuando mamá trabajaba, yo no estaría aquí. Sus palabras fueron como dagas para Adriana, pero para mí fueron como bálsamo. Mi nieta me valoraba, me amaba, me reconocía. Eso me dio fuerzas para lo que venía. Durante el almuerzo en casa de Carmen, la hermana de Adriana, observé cómo todos interactuaban conmigo. Carmen me trataba con esa condescendencia típica hacia los ancianos, hablándome lentamente y en voz alta como si fuera sorda o tonta. Los primos de Ángela apenas me dirigían la palabra. Era como si ya fuera un fantasma en mi propia familia. Pero hubo un momento revelador. Cuando Ángela estaba en el baño, escuché a Carmen susurrarle a Adriana, «Ya está todo listo para el lunes». «Sí, todo confirmado». A las 9 de la mañana respondió Adriana en voz baja. «Pobrecita, espero que sea lo mejor para ella». «Es lo mejor para todos, Carmen. Ya no puede vivir sola, y nosotros no podemos cuidarla las 24 horas». «Mentiras. Yo no necesitaba cuidado las 24 horas. Podía cocinar, limpiar, bañarme, vestirme, manejar mis medicamentos, hacer mis compras. Era completamente independiente. Pero ellos habían construido una narrativa donde yo era una carga, un problema que había que resolver. Esa tarde, de regreso a casa, Ángela se quedó conmigo en la sala mientras sus padres subían a descansar. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Todo lo que quieras, mi amor. Tú eres feliz viviendo con nosotros». La pregunta me partió el corazón porque vi en sus ojos que ella ya conocía la respuesta. «Ángela, la felicidad no depende del lugar donde vives, sino de las personas que te aman de verdad. Pero tú te sientes amada aquí». Tomé sus manos entre las mías. Eran suaves, jóvenes, llenas de futuro. «Mi amor, yo me siento amada por ti. Y eso es suficiente para que mi corazón siga latiendo». Ángela se echó a llorar. «Abuela, yo no quiero que te vayas». «¿Irme? ¿Quién habló de irse?» Yo escuché cosas. Vi papeles». Su voz se quebró completamente. La abracé fuertemente. «Mi princesa, a veces los adultos toman decisiones que creen que son correctas, pero que duelen mucho. Pero quiero que sepas algo, sin importar lo que pase, sin importar dónde esté, tú siempre vas a ser la luz de mi vida. Prométeme que vamos a seguir viéndonos siempre. Te prometo que mientras yo viva, encontraré la manera de estar cerca de ti». Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en mi cama con los documentos falsos extendidos frente a mí. Mañana a las 9 de la mañana, 2 hombres del hogar San Rafael vendrían a buscarme. Adriana les diría que yo había tenido un episodio durante la noche, que había estado confundida y agresiva. Valentín confirmaría la historia. El doctor falso ya había enviado su reporte. Todo estaba perfectamente orquestado. Pero ellos no sabían que yo conocía el plan. Y esa ventaja iba a cambiar todo. Desperté a las 5 de la mañana con una determinación que corría por mis venas como fuego líquido. Hoy era el día que Adriana y Valentín creían que sería el final de mi historia, pero iba a ser el comienzo de mi renacimiento. Me vestí con cuidado, eligiendo mi conjunto más elegante. Un traje color vino que me había comprado para la boda de mi sobrina hace 2 años.
Si iban a intentar arrebatarme mi dignidad, al menos me vería impecable mientras luchaba por ella. Bajé a la cocina en silencio y preparé café. Necesitaba cada fibra de mi ser alerta para lo que venía. Mientras el aroma llenaba la cocina, saqué mi teléfono y envié un mensaje a Beatriz. Hoy es el día. Recuerda todo lo que hablamos. Te amo, hermana. A las 6:30, escuché movimientos arriba. Adriana y Valentín se estaban levantando más temprano de lo usual. Por supuesto, tenían que prepararse para representar su teatro perfecto. Escuché sus voces susurrando, pero no podía distinguir las palabras. No importaba. Ya sabía exactamente lo que estaban planeando. Adriana bajó primera, luciendo nerviosa pero tratando de parecer normal. Buenos días, mamá. Te levantaste muy temprano otra vez. No pude dormir bien, le dije, lo cual era completamente cierto. Estuve pensando mucho. Sus ojos se agudizaron. ¿Pensando en qué? En Ángela, en lo orgullosa que me siento de ella, en todo lo que hemos vivido juntas en esta casa. Paré un momento y la miré directamente. En lo rápido que puede cambiar la vida de una persona. Adriana se sirvió café con manos ligeramente temblorosas. Mamá, a veces los cambios son necesarios. A veces las cosas no pueden seguir como están. Tienes razón, mi amor. A veces las cosas no pueden seguir como están. Repetí sus palabras exactas, y vi como un escalofrío recorrió su espalda. Valentín apareció poco después, ya vestido y peinado como si tuviera una cita importante. Buenos días, Hortensia. ¿Cómo amaneció? Muy lúcida, Valentín. Increíblemente lúcida. Enfaticé la palabra que sabía que los aterrorizaba. Una mujer lúcida era peligrosa para sus planes. Mamá, Adriana se aclaró la garganta. Hoy van a venir unas personas a visitarte. Son doctores. Van a hacerte algunas preguntas. Nada del otro mundo. ¿Doctores? ¿Para qué necesito doctores? Me siento perfectamente bien. Es solo un chequeo de rutina, intervino Valentín rápidamente. Ya sabes, a nuestra edad es importante mantenerse al día con la salud. A nuestra edad, repetí lentamente. Valentín, tú tienes 42 años. Yo tengo 68. No estamos en la misma edad. Un silencio incómodo llenó la cocina. Adriana y Valentín intercambiaron miradas de pánico. Mi respuesta había sido demasiado aguda, demasiado precisa para alguien que supuestamente sufría de demencia. Por supuesto, Hortensia. Me expresé mal, balbuceó Valentín. No te preocupes. Todos nos expresamos mal a veces. Hasta los doctores se expresan mal a veces. ¿No crees? Mi sonrisa era dulce, pero mis palabras tenían filo. Ángela bajó poco después, aún en pijama y con el cabello revuelto. Buenos días, familia. ¿Por qué están todos despiertos tan temprano? Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Dormiste bien, abuela. Como un ángel, mi amor. Soñé contigo. ¿En serio? ¿Qué soñaste? Soñé que eras muy valiente y que siempre defendías lo que era correcto, sin importar lo difícil que fuera. Ángela me miró con esos ojos profundos que habían heredado de mí. Los sueños a veces son premoniciones, ¿verdad, abuela? A veces sí, mi princesa. A veces sí. Adriana se levantó bruscamente. Ángela, ¿por qué no subes a vestirte? Tu papá y yo tenemos que hablar con la abuela sobre los doctores que vienen. ¿Qué doctores? Ángela frunció el ceño. No es nada importante, dijo Valentín rápidamente. Solo un chequeo. Pero Ángela no se movió. Se quedó de pie junto a mí, como un soldado guardando a su general. La abuela está enferma. No, mi amor. La abuela está perfectamente, les aseguré, manteniendo mi voz firme. Nunca he estado más clara en toda mi vida. A las 8:30, Adriana me pidió que fuera a la sala. Los doctores van a llegar pronto. Mamá, ¿por qué no te sientas cómodamente mientras esperamos? Caminé hacia la sala, pero antes de sentarme, hice algo que lo sorprendió. Me acerqué al cuadro de flores rojas, el mismo donde había encontrado los documentos, y lo enderecé ligeramente.
Este cuadro siempre se tuerce un poquito, ¿no les parece? Vi cómo Adriana palideció completamente. Valentín tosió nerviosamente. Ellos sabían que yo sabía, pero no sabían qué tan profundo era mi conocimiento. Mamá, ven, siéntate aquí. Adriana me guió hacia el sofá con una gentileza falsa que me daba náuseas. A las 9 en punto, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se calmó. Era la hora de la verdad. Escuché voces masculinas en la entrada, conversaciones en voz baja, pasos acercándose. 2 hombres entraron a la sala vestidos con uniformes color blanco. No eran doctores. Eran enfermeros del Hogar San Rafael. Uno era corpulento y calvo, el otro delgado con lentes. Ambos tenían esa expresión profesional, pero fría de quienes están acostumbrados a lidiar con ancianos rebeldes. Buenos días, señora Hortensia, dijo el más corpulento. Soy Carlos, y él es Miguel. Venimos a acompañarla a su nueva casa. Mi nueva casa. Fingí confusión total. Pero yo ya tengo casa. Esta es mi casa. Mamá, Adriana se acercó con lágrimas falsas en los ojos. ¿Recuerdas que hablamos sobre esto? Vas a ir a un lugar muy bonito donde van a cuidarte mejor. No recuerdo haber hablado de eso, Adriana. Mi memoria está perfecta. Mi voz se volvió más fuerte. Y no necesito que me cuiden. Puedo cuidarme sola. El enfermero Carlos sacó unos papeles de su maletín. Señora, tenemos aquí una orden médica. Su familia está preocupada por su seguridad. ¿Qué orden médica? ¿Firmada por quién? Me levanté del sofá con dignidad. Yo no he visto a ningún doctor recientemente. Miguel, el enfermero delgado, se acercó un paso. Señora, sabemos que esto puede ser confuso para usted, pero es por su propio bien. Confuso para mí. Mi voz se alzó. Lo único confuso aquí es cómo 2 extraños pueden entrar a mi casa con papeles que yo nunca firmé, hablando de llevarme a un lugar que yo nunca elegí. En ese momento, Ángela apareció en la sala. Había estado escuchando desde la escalera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos señores? Ángela, vuelve a tu cuarto, ordenó Adriana con voz tensa. No. Ángela se plantó firmemente junto a mí. ¿A dónde se quieren llevar a mi abuela? Carlos consultó sus papeles. Jovencita, tu abuela va a ir a un hogar especializado donde recibirá la atención que necesita. Pero mi abuela no necesita atención especializada. Ella está perfectamente bien. Ángela me tomó del brazo. Abuela, tú quieres irte. Miré a mi nieta, luego a los enfermeros, después a Adriana y Valentín que estaban parados cerca de la puerta como si quisieran bloquear cualquier escape. Era el momento de jugar mi primera carta. No, mi amor. Yo no quiero irme a ningún lado. Esta es mi casa, la que compré con mi trabajo, donde crié a tu madre, donde te he visto crecer. Me dirigí directamente a Carlos. Y quiero ver esa orden médica que ustedes dicen tener. Carlos me extendió los papeles con cierta reluctancia. Los tomé y los examiné como si fuera la primera vez que los veía. Este doctor, Roberto Mendoza, ¿cuándo me examinó? Según nuestros registros, hace 2 semanas, respondió Miguel. Qué extraño, dije en voz alta. Porque yo no recuerdo haber visto a ningún doctor hace 2 semanas. De hecho, no he visto a ningún doctor en los últimos 6 meses, excepto al doctor Ramírez para mi chequeo anual de presión arterial. Un silencio tenso llenó la sala. Adriana comenzó a caminar nerviosamente. Mamá, a veces olvidas las cosas. Olvido las cosas. Me volteé hacia ella con una fuerza que la hizo retroceder. Adriana, dime exactamente qué día fui a ver al doctor Mendoza. ¿Quién me llevó? ¿En qué hospital fue? ¿Cuánto tiempo duró la consulta? Adriana abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No tenía respuestas porque nunca había existido tal consulta. No recuerdo exactamente. Pero tú sí te acuerdas de que yo me olvido de las cosas, ¿verdad? Mi voz se volvió cortante como cuchillo. ¿No te parece extraño que yo olvide una consulta médica importante, pero tú recuerdes perfectamente que yo la olvidé? Ángela me miró con admiración.
Podía ver en sus ojos que estaba entendiendo que su abuela no era la anciana confundida que sus padres habían estado describiendo. Carlos carraspeó incómodamente. Señora, entendemos su confusión, pero tenemos órdenes específicas. ¿Órdenes de quién? Lo interrumpí. ¿Del doctor fantasma que nunca me examinó? ¿O de mi hija que quiere deshacerse de mí para quedarse con mi casa y mi pensión? El silencio que siguió fue ensordecedor. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Ya no había vuelta atrás. Las palabras que acababa de pronunciar flotaron en el aire como bombas de tiempo. Adriana se puso blanca como papel, Valentín comenzó a tartamudear, y los dos enfermeros se miraron entre sí con evidente incomodidad. Pero fue la expresión de Ángela la que más me impactó. Sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa y una rabia que nunca había visto en ella. Quedarse con tu casa y tu pensión. Ángela repitió mis palabras lentamente, mirando a sus padres con incredulidad. ¿De qué está hablando la abuela? Ángela, tu abuela está confundida, intentó explicar Adriana con voz temblorosa. No sabe lo que dice. No estoy confundida. Mi voz resonó con una fuerza que sorprendió hasta a mí misma. Estoy más clara que nunca en mi vida. Y ya es hora de que sepan que conozco cada detalle de su plan. Caminé hasta el cuadro de flores rojas, y sin apartar la mirada de Adriana, lo levanté de la pared. El sonido del marco al chocar contra el suelo hizo que todos saltaran. Con movimientos deliberados, arranqué la cinta adhesiva que aún quedaba en la parte posterior y la mostré como evidencia. Aquí es donde guardaron los documentos falsos. La solicitud de internamiento que firmaste a mis espaldas, Adriana. Los papeles para transferir mi pensión a Valentín. La evaluación psicológica del doctor Roberto Mendoza, un hombre que nunca existió en mi vida. Carlos y Miguel retrocedieron instintivamente. Esto no era lo que esperaban encontrar. Una anciana supuestamente demente que conocía detalles específicos de documentos legales no encajaba con el perfil que les habían presentado. Señora, Carlos carraspeó nerviosamente. Nosotros solo seguimos órdenes. Si hay algún problema con la documentación. Por supuesto que hay problemas con la documentación. Me volví hacia él con dignidad real. Porque toda esa documentación está basada en mentiras. Yo nunca he mostrado signos de demencia. Nunca he sido evaluada por el doctor que firma esos papeles. Y nunca, jamás, di mi consentimiento para ser internada en ningún lugar. Ángela se acercó a mí y tomó mi mano. Su voz temblaba de emoción. Abuela, ¿es verdad? Ellos realmente planearon todo esto. Mi amor, hace 3 días encontré todos los documentos escondidos detrás de ese cuadro. Solicitudes firmadas, fechas programadas, incluso cartas hablando de vender esta casa una vez que yo estuviera encerrada. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de Adriana. Eso no es cierto, exploró Adriana finalmente. Mamá, tú has estado muy confundida últimamente. Te olvidas de tomar tus medicamentos. A veces no reconoces a las personas. No reconozco a las personas. Me reí con amargura. Adriana, reconozco perfectamente a la hija que crié, que eduqué, a quien le di todo mi amor y mi dinero para que pudiera estudiar. Y también reconozco perfectamente a la mujer en que se convirtió, una extraña que planea internar a su madre para robarle todo lo que tiene. No estamos robando nada, gritó Valentín, perdiendo por fin la compostura. Todo lo hacemos por tu bien. Por mi bien. Mi voz se volvió peligrosamente baja. Valentín, dime exactamente cómo es que encerrarme en el hogar San Rafael es por mi bien. Explícame cómo quitarme mi casa, mi libertad, mi dignidad, puede ser bueno para mí. Porque ya no puedes cuidarte sola, murmuró Adriana, pero su voz había perdido toda convicción. No puedo cuidarme sola. Me enderecé cuán alta era. Ayer preparé el desayuno para toda la familia. Esta mañana me levanté, me bañé, me vestí, hice café y mantuve una conversación completamente coherente con ustedes dos y con estos señores. ¿Qué parte de eso indica que no puedo cuidarme sola? Miguel, el enfermero delgado, sacó su teléfono. Creo que necesitamos hacer una llamada. Esta situación no está clara. Excelente idea, exclamé. Llamen a su supervisor.
Díganle que llegaron a llevarse a una anciana supuestamente demente, pero se encontraron con una mujer completamente lúcida que conoce todos los detalles de una conspiración familiar para robar su patrimonio. Carlos comenzó a guardar los papeles en su maletín. Señora, nosotros no podemos proceder si hay disputas familiares sobre la documentación. No hay disputas, dijo Ángela con una voz que nunca le había escuchado, fría y adulta. Hay un intento de fraude. Y yo voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa. Se dirigió directamente a sus padres. ¿Ustedes realmente pensaron que podían hacer esto? ¿Creían que yo no me iba a dar cuenta? ¿Pensaron que iba a permitir que encerraran a mi abuela en un asilo mientras ustedes se quedan con todo su dinero? Ángela, tú no entiendes. Comenzó Adriana. Entiendo perfectamente. La voz de Ángela se quebró con emoción. Entiendo que ustedes han estado planeando deshacerse de la mujer que les dio todo. Entiendo que han estado mintiendo durante meses. Entiendo que iban a esperar hasta después de mi graduación para no arruinar mi día especial, mientras destruían la vida de la persona que más amo en este mundo. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi nieta, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia justa, de indignación moral, de amor protector. Y entiendo algo más, continuó Ángela, mirando fijamente a sus padres. Entiendo que ya no puedo vivir bajo el mismo techo que ustedes. Ángela, no digas tonterías, murmuró Valentín. Tonterías. Ángela se rió sin humor. La única tontería aquí fue pensar que yo iba a quedarme callada mientras ustedes traicionaban a mi abuela. Los enfermeros ya estaban retrocediendo hacia la puerta. Esta situación había escalado más allá de sus responsabilidades laborales. Señora Hortensia, dijo Carlos, nosotros vamos a reportar esta situación a nuestros supervisores. Obviamente hay problemas con la documentación que necesitan ser resueltos antes de proceder. Gracias, les respondí con dignidad. Y por favor, asegúrense de reportar también que llegaron a una casa donde encontraron a una familia involucrada en lo que parece ser fraude documentario e intento de internamiento forzoso. Una vez que los enfermeros se fueron, un silencio pesado llenó la sala. Adriana y Valentín parecían dos criminales atrapados infraganti. Ángela seguía de pie junto a mí, como mi guardiana personal. Bueno, dije finalmente, mi voz cortando el silencio como una navaja. Ahora que ya no tenemos audiencia, ¿quieren explicarme exactamente cuándo planeaban decirme que iban a encerrarme contra mi voluntad? Mamá, nunca fue contra tu voluntad. Intentó Adriana. Cállate. La fuerza de mi voz la hizo retroceder. No me insultes más con mentiras. Encontré las cartas. Adriana, leí tus propias palabras. Una vez que esté internada, podemos vender la casa. Tus propias palabras, con tu propia letra. Adriana comenzó a llorar, pero ya no me inspiraba compasión. Había llorado demasiadas veces por una hija que resultó ser una extraña. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué. No es que quieran robarme. No es que quieran encerrarme. Lo que más me duele es que hayan destruido 30 años de amor en unos pocos meses de codicia. No fue así. Murmuró Valentín. No fue así. Lo miré con desprecio. Valentín, cuando llegaste a esta casa hace 15 años, no tenías nada. Ni trabajo, ni dinero, ni lugar donde vivir. Yo los recibí, los alimenté, los cuidé cuando estaban enfermos, cuidé a su hija para que ustedes pudieran trabajar. Y así me pagan. Hortensia, las cosas se complicaron. Las cosas se volvieron codiciosas, lo corregí. Vieron una anciana sola con una casa pagada y una pensión de $1,200 mensuales, y decidieron que era más fácil robarme que seguir fingiendo que me querían. Ángela tomó mi mano más fuertemente. Abuela, yo no sabía, quiero decir, sabía que algo estaba mal, pero no imaginé que fuera tan horrible. Mi amor, tú no tienes la culpa de nada. Tú eres la única luz que queda en esta familia oscura. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Ángela. Sonreí por primera vez en todo el día con genuina satisfacción. Ahora, mi princesa, es cuando tu abuela demuestra que no es la anciana indefensa que ellos creían que era. Me dirigí hacia la escalera con pasos firmes y decididos. Ángela, ven conmigo. Adriana y Valentín, ustedes se quedan exactamente donde están.
Mi voz tenía una autoridad que no había usado en años, pero que ahora brotaba de mí como agua de manantial. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Adriana con voz temblorosa. A recoger algunas cosas que van a necesitar para entender la magnitud de lo que han hecho. Subí las escaleras seguida por Ángela, dejando a los conspiradores en la sala, probablemente preguntándose qué más sabía yo de sus planes. En mi habitación, abrí mi armario y saqué la caja de zapatos donde guardaba mis documentos más importantes. Ángela me observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Abuela, ¿cómo descubriste todo? Tu tía Beatriz me llamó la noche de tu graduación. Había encontrado los documentos que tú le llevaste. La miré con ternura. Mi valiente nieta, que tuvo el coraje de exponer la traición de sus propios padres. Ángela se sonrojó. No podía quedarme callada. Cuando vi esos papeles en el cuarto de ellos, cuando leí lo que planeaban hacerte, me dio tanto asco, tanta rabia. No podía creer que fueran capaces de algo así. ¿Cuánto tiempo sabías? 2 semanas. Los encontré por casualidad cuando mamá me pidió que buscara unos documentos del seguro en su habitación. Al principio no entendí qué eran, pero después. Su voz se quebró. Después leí todo y me di cuenta de que iban a destruir tu vida. Abracé a mi nieta fuertemente. Mi amor, tú me salvaste. Sin ti, ahora mismo estaría camino al hogar San Rafael, y ellos estarían abajo celebrando su victoria. Saqué de la caja todos mis documentos legales, las escrituras de la casa, mi testamento, los estados de cuenta de mi pensión, mis certificados de depósito bancario. También tenía las fotografías que había tomado de los documentos falsos y las había impreso en la biblioteca del barrio 2 días atrás. Ángela, quiero que veas algo. Le mostré mi libreta de ahorros. Tengo $3,000 que ellos no saben que existen. Dinero que he estado guardando en secreto durante los últimos 2 años. ¿Para qué? Originalmente, para llevarte de viaje cuando te graduaras. Quería que conocieras España, el país de nuestros antepasados. Sonreí con melancolía. Ahora ese dinero va a servir para algo mucho más importante, para nuestra libertad. Bajamos juntas a la sala, donde Adriana y Valentín seguían de pie, luciendo como criminales esperando sentencia. Extendí todos los documentos sobre la mesa de centro, creando un mosaico de evidencias que los hizo palidecer aún más. Aquí están las escrituras de esta casa, anuncié, colocando el documento más importante en el centro. Comprada en 1998 con mi dinero, a mi nombre, completamente pagada. Aquí están los recibos de todos los pagos que hice durante 15 años trabajando como secretaria. Adriana y Valentín no se atrevían a acercarse. Aquí está mi testamento, continué, sacando otro documento. Redactado hace 5 años, cuando todavía creía que tenía una hija que me amaba. En él, todo queda para Adriana y Ángela a partes iguales. Mamá, murmuró Adriana. Silencio. Mi voz cortó sus palabras como un látigo. Aquí están mis estados de cuenta bancarios, que muestran que manejo perfectamente mis finanzas. Aquí están los recibos de todos mis pagos de servicios, siempre puntuales, siempre correctos. Y aquí. Saqué las fotografías de sus documentos falsos, están las pruebas de su conspiración criminal. Valentín finalmente encontró su voz. Hortensia, nosotros podemos explicar. ¿Explicar qué? Lo miré con desprecio total. ¿Explicar cómo falsificaron una evaluación médica? ¿Explicar cómo planearon robar mi pensión? ¿Explicar cómo iban a vender mi casa mientras yo estaba encerrada contra mi voluntad? Tomé el teléfono de la casa y marqué un número que tenía memorizado. ¿Beatriz? Sí, soy yo. ¿Puedes venir, por favor? Trae a Rubén contigo. Rubén era el esposo de Beatriz, abogado retirado que siempre había sido como un hermano para mí. ¿A quién llamaste?, preguntó Adriana con pánico en la voz. A las únicas personas en quien confío ahora. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón favorito, el que había sido de mi madre. A las personas que van a ayudarme a decidir qué hacer con ustedes. Durante los siguientes 20 minutos, un silencio tenso llenó la casa. Adriana caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Valentín se había sentado en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Ángela permanecía a mi lado,
como mi soldado más fiel. Cuando Beatriz y Rubén llegaron, la atmósfera se volvió aún más densa. Beatriz me abrazó con lágrimas en los ojos, mientras Rubén examinó los documentos con ojo profesional. «Esto es muy grave», murmuró Rubén después de revisar todo. «Tenemos falsificación de documentos médicos, intento de internamiento forzoso, conspiración para cometer fraude financiero». Miró severamente a Adriana y Valentín. «Ustedes podrían enfrentar cargos criminales serios». «No fue nuestra intención», exploró Adriana. «Solo queríamos lo mejor para mamá. Lo mejor para mí». Me levanté de mi sillón con dignidad real. «Adriana, dime exactamente qué parte de encerrarme contra mi voluntad en un asilo de mala muerte mientras ustedes se quedan con mi dinero era lo mejor para mí, punto. El Hogar San Rafael tiene buena reputación». «Mentira». La interrumpí. Busqué las reseñas en internet. Es un lugar horrible donde los ancianos van a morir olvidados. Y tú lo sabías perfectamente. Rubén se aclaró la garganta. «Hortensia, legalmente tienes varias opciones. Puedes presentar cargos criminales, puedes demandarlos civilmente, puedes cambiar tu testamento para desheredarlos completamente. O puedes hacer algo más inteligente», lo interrumpí. Había estado pensando en esto durante los últimos días, y ya tenía mi plan completamente formado. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Beatriz. Me volví hacia Adriana y Valentín, que me miraban con terror apenas disimulado. «Ustedes van a firmar un documento reconociendo que intentaron internarme bajo pretensiones falsas. Van a devolver todos los documentos originales relacionados con mi pensión y mis propiedades. Y van a mudarse de mi casa dentro de una semana». «No podemos hacer eso», gritó Valentín. «No tenemos dónde ir». «No tienen dónde ir». Me reí con amargura. ¿Y yo sí tenía dónde ir cuando planearon encerrarme en ese asilo? ¿Pensaron en eso cuando diseñaron su pequeño plan perfecto? «Mamá, por favor». Adriana comenzó a llorar de verdad ahora. «Somos una familia». No, mi voz se volvió fría como el hielo. Una familia no traiciona. Una familia no miente. Una familia no conspira para destruir a sus miembros más vulnerables. Paré un momento para que mis palabras se hundieran profundamente. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que mi vida valía menos que mi dinero. ¿Y Ángela?, preguntó Valentín desesperadamente. «¿Vas a separarla de sus padres?». Miré a mi nieta, que había estado escuchando todo en silencio. «Ángela tiene 18 años. Es adulta. Puede tomar sus propias decisiones». «Yo me voy con mi abuela», declaró Ángela sin vacilación. «No puedo vivir con personas que son capaces de esto». «Ángela, somos tus padres». Lloró Adriana. «Ustedes son las personas que me trajeron al mundo», corrigió Ángela con una madurez que me rompió el corazón. «Pero los padres de verdad no hacen lo que ustedes hicieron». Rubén tomó notas de todo. «Hortensia, ¿quieres que redacte los documentos necesarios?». «Sí. Quiero todo por escrito, con firmas notariadas». Miré a Adriana y Valentín una última vez. «Ustedes tienen dos opciones: firmar esos documentos y mudarse pacíficamente, o enfrentar cargos criminales que podrían mandarlos a la cárcel». «No es justo», murmuró Valentín. «No es justo». Mi voz se alzó una última vez. ¿Saben que no es justo? Que después de darles techo, comida, amor y oportunidades durante 15 años, ustedes hayan planeado encerrarme como a un animal mientras se robaban todo lo que tengo. Me senté de nuevo en mi sillón, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Tienen hasta el próximo viernes para irse. Y si alguna vez vuelven a acercarse a mí o a Ángela con intenciones maliciosas, se las van a ver con la ley. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en meses, yo era quien tenía el control. Los siguientes días fueron como vivir en una casa dividida por una guerra silenciosa. Adriana y Valentín se movían como fantasmas, evitando mi mirada, susurrando en conversaciones que se cortaban bruscamente cuando yo aparecía. Ángela, por el contrario, se había convertido en mi sombra protectora, asegurándose de que nunca estuviera sola con ellos. El martes por la mañana, Rubén llegó con los documentos legales que habíamos discutido.
Los extendió sobre la mesa del comedor como un general desplegando mapas de batalla. Aquí está todo lo que necesitamos, me explicó. El reconocimiento de culpa, la renuncia a cualquier reclamación sobre tus bienes, y el acuerdo de mudanza voluntaria. Adriana y Valentín se acercaron a la mesa como condenados caminando hacia el patíbulo. Sus rostros habían envejecido años en estos pocos días. Pero no sentí compasión. La compasión era un lujo que ya no podía permitirme con personas que habían planeado mi destrucción. No podemos firmar esto, murmuró Valentín después de leer los documentos. Básicamente estamos confesando haber cometido un crimen. Porque cometieron un crimen, le respondí con voz serena. Y ahora tienen que decidir si prefieren confesarlo en privado o explicárselo a un juez en público. Mamá, por favor, suplicó Adriana. Somos familia. Podemos resolver esto de otra manera. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde había plantado rosas hace 20 años. Esas rosas habían florecido cada primavera, habían sobrevivido sequías e inviernos duros, habían renacido una y otra vez. Como yo. Adriana, dije sin voltearme, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que dejaste de ser mi hija? Su silencio me confirmó que estaba escuchando. No fue cuando encontraste los papeles del asilo. No fue cuando falsificaste la evaluación médica. No fue siquiera cuando planeaste vender mi casa. Me volteé para mirarla directamente. Fue cuando decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad económica. Nunca pensé eso. Por supuesto que lo pensaste. Mi voz cortó sus mentiras. Porque si hubieras pensado en mí como un ser humano con derechos y dignidad, jamás habrías podido planear lo que planeaste. Ángela se acercó y tomó mi mano. Abuela, no te alteres. Ellos no valen la pena. Tenía razón. Me calmé y regresé a la mesa donde Rubén esperaba pacientemente. Tienen hasta las 5 de la tarde para firmar, anuncié. Después de esa hora, Rubén procederá con los cargos criminales. ¿Y si firmamos?, preguntó Valentín con voz derrotada. Si firman, se van de mi casa el viernes como acordamos, y nunca más vuelven a interferir en mi vida. Es simple. Beatriz, que había estado silenciosa hasta ahora, finalmente habló. Adriana, fuiste mi sobrina favorita cuando eras pequeña. Te cargué en mis brazos cuando naciste, te cuidé cuando tu madre trabajaba. ¿Cómo pudiste convertirte en esto? Adriana comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me conmovieran. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Tía Beatriz, las cosas se complicaron tanto. Los gastos, la universidad de Ángela, los problemas en el trabajo de Valentín. Y por eso decidieron robarle a una anciana. Beatriz no ocultó su disgusto. Por eso planearon encerrar a mi hermana como si fuera un animal. No era así. No era así, intervine. Adriana, dime exactamente cómo era entonces. Explícame qué parte de su plan no incluía robarme mi dinero, vender mi casa y encerrarme contra mi voluntad. No tenía respuesta, porque no había otra manera de interpretar lo que habían hecho. A las 3 de la tarde, tomé una decisión que había estado considerando durante días. Ángela, ven conmigo. Vamos a hacer un viaje. ¿A dónde, abuela? Al banco. Tengo algunos cambios que hacer. Salimos de la casa dejando a Adriana y Valentín con los documentos sin firmar. El aire fresco me revitalizó. Por primera vez en meses, estaba saliendo de mi casa sin pedir permiso, sin que nadie me dijera si podía o no podía hacer algo. En el banco, solicité hablar con el gerente. Era un hombre joven y profesional que me escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. Quiero cambiar mi testamento, le dije después de contarle todo. Y quiero asegurarme de que solo yo pueda hacer cambios en mis cuentas. Por supuesto, señora Hortensia. ¿En qué consisten los cambios que desea hacer? Quiero que todo mi patrimonio quede únicamente para mi nieta Ángela. Mi hija queda completamente desheredada. Ángela me apretó la mano. Abuela, no tienes que hacer eso por mí. No lo hago por ti, mi amor. Lo hago por mí. Lo hago porque tengo derecho a decidir quién merece heredar el fruto de mis 40 años de trabajo. El gerente tomó notas de todo y me explicó el proceso legal. Necesitaremos algunos días para preparar los documentos,
pero puedo asegurarle que todo estará en orden. Cuando regresamos a casa, encontramos a Rubén guardando sus papeles. Adriana y Valentín estaban sentados en el sofá, luciendo derrotados. ¿Firmaron?, pregunté. Sí, respondió Rubén. Firmaron todo. Reconocieron su culpa, renunciaron a cualquier reclamación sobre tus bienes, y acordaron mudarse antes del viernes. Una sensación de alivio y victoria me inundó. Por primera vez en meses, respiré completamente libre. Bien, dije simplemente. Ahora pueden comenzar a empacar. Esa noche, mientras Adriana y Valentín subían y bajaban las escaleras cargando cajas, me senté en mi sala con Ángela y Beatriz. El cuadro de flores rojas ya no estaba colgado. Lo había tirado a la basura esa misma tarde. En su lugar, había colgado una fotografía de Ángela y yo el día de su graduación. ¿Te arrepientes de algo, hermana?, me preguntó Beatriz. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber sido tan ingenua. Me arrepiento de haber confiado tanto que no vi las señales. Me arrepiento de haber permitido que me trataran como si fuera invisible en mi propia casa. ¿Pero te arrepientes de echarlos? No. Mi respuesta fue firme como el acero. No me arrepiento de defender mi dignidad. No me arrepiento de proteger mi patrimonio. Y definitivamente no me arrepiento de demostrarles que no soy la anciana indefensa que creían que era. Ángela se acurrucó contra mí en el sofá. Abuela, ¿tú crees que algún día ellos entiendan lo que hicieron? No lo sé, mi amor. Pero ya no es mi responsabilidad que entiendan. Mi responsabilidad ahora es vivir el resto de mi vida con dignidad y paz. ¿Y conmigo?, preguntó con una sonrisa. Contigo, mi princesa. Contigo y con todas las aventuras que nos esperan. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No había cerraduras invisibles en mi propia casa. No había conversaciones susurradas planeando mi destrucción. No había miedo de que me llevaran contra mi voluntad a un lugar horrible. Había silencio, paz, y la promesa de un futuro que yo misma iba a construir. El jueves por la noche, Adriana vino a mi habitación. Tocó suavemente a la puerta y entró cuando le di permiso. Se veía pequeña, vulnerable, como la niña que había sido alguna vez. Mamá, podemos hablar. Puedes hablar. Yo escucharé. Se sentó en el borde de mi cama, con las manos temblorosas. Yo no sé cómo llegamos a esto. No sé en qué momento todo se torció tanto. Yo sí lo sé, le respondí con calma. Se torció el día que dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como un obstáculo para tus planes. Nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste. Me lastimaste de la manera más profunda posible. Adriana comenzó a llorar. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna forma de que me perdones? La miré por un largo momento. Vi en su rostro rastros de la niña que había criado, pero también vi a la mujer que había traicionado mi confianza de la manera más cruel. Adriana, el perdón no es algo que se pide. Es algo que se gana. Y ganar mi perdón requeriría que entendieras realmente lo que hiciste, que sintieras genuino arrepentimiento, y que trabajaras durante años para demostrar que has cambiado. ¿Y tú crees que eso es posible? Honestamente, no lo sé. Pero sé que no va a suceder mientras vivas en mi casa, dependiendo de mi dinero, fingiendo que nada pasó. Se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Mamá, a pesar de todo, te amo. Yo también te amé, Adriana. Más de lo que jamás podrás entender. Usé el tiempo pasado deliberadamente. Y ambas lo entendimos. El viernes amaneció con una claridad cristalina que parecía reflejar la transparencia que había regresado a mi vida. Desperté temprano, no por ansiedad como había sido costumbre los últimos meses, sino por una energía renovada que corría por mis venas como electricidad pura. Hoy era el día en que mi casa volvería a ser realmente mía. Bajé a la cocina y preparé café solo para Ángela y para mí. Por primera vez en 15 años, no tenía que calcular porciones para 4 personas. La libertad de esa simple decisión me llenó de una satisfacción inesperada. Ángela apareció poco después, con una sonrisa que no había visto en semanas. Buenos días, abuela. ¿Cómo dormiste?
Como un bebé, mi amor. ¿Y tú? Mejor que en meses. Es increíble cómo cambia todo cuando no tienes que fingir que no sabes que están planeando traicionarte. Nos sentamos a desayunar mientras escuchábamos los ruidos de arriba, pasos acelerados, cajas arrastrándose, voces tensas coordinando la mudanza. Era música para mis oídos. Abuela, ¿estás nerviosa por lo que viene después? ¿Nerviosa? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, mi amor. Estoy emocionada. Por primera vez en años, mi futuro es realmente mío. A las 10 de la mañana, llegó el camión de mudanzas. Desde la ventana de la cocina, observé cómo Adriana y Valentín dirigían a los cargadores. Sus movimientos eran mecánicos, derrotados. No había conversación entre ellos, solo la eficiencia fría de quienes cumplen una obligación desagradable. ¿Vas a despedirte de ellos?, me preguntó Ángela. Ya me despedí, mi amor. Me despedí de la hija que creí tener el día que descubrí quién era realmente. Durante las siguientes 3 horas, vi desfilar por mi puerta los muebles que ellos habían traído a lo largo de los años. El sofá de cuero que Valentín había comprado cuando consiguió su trabajo en el hospital. La mesa del comedor que habían elegido sin consultar mis gustos. El televisor gigante que dominaba la sala como un altar moderno. Con cada objeto que salía, mi casa se hacía más mía. Los espacios se abrían, la luz entraba más libremente, el aire circulaba con mayor facilidad. Era como si la casa misma estuviera respirando de alivio. Beatriz llegó a mediodía para acompañarnos durante las últimas horas del proceso. ¿Cómo te sientes, hermana? Como si estuviera volviendo a nacer, le respondí con honestidad absoluta. Como si hubiera estado viviendo en una cárcel y finalmente alguien hubiera abierto las puertas. No puedo creer que realmente hayan intentado hacer eso contigo. Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero las pruebas estaban ahí, en blanco y negro, con sus propias firmas. A las 2 de la tarde, Adriana bajó con la última caja en sus manos. Se veía agotada, envejecida, como si estos días hubieran drenado algo esencial de su ser. Se acercó a donde yo estaba sentada en mi sillón favorito. Mamá, esta es la última caja. Muy bien. ¿Eso es todo lo que vas a decir? La miré directamente. ¿Qué quieres que diga, Adriana? ¿Qué espero que seas feliz? ¿Qué espero que aprendas de esto? ¿Que tal vez algún día podamos reconciliarnos? Sí, esperaba algo así. Pues no puedo darte eso. No puedo fingir que esto es solo un malentendido familiar. No puedo pretender que en unos meses todo volverá a ser normal. Me levanté y caminé hacia la ventana. Lo que ustedes planearon hacer conmigo era destruir mi vida para beneficiar la suya. Eso no se olvida, Adriana. Eso no se perdona fácilmente. Pero tampoco se perdona nunca. Me volteé para mirarla una última vez. El perdón se gana, no se mendiga. Y ganar mi perdón requeriría que cambiaras fundamentalmente como persona. No sé si eres capaz de eso. Valentín apareció en la puerta de la sala. Hortensia, todo está listo. Solo queríamos agradecerte por los años que vivimos aquí. Agradecerme. Una risa amarga escapó de mis labios. Valentín, ustedes no tienen nada que agradecerme. Yo tengo 15 años de mi vida que no puedo recuperar, años en que abrí mi casa y mi corazón a personas que resultaron ser extraños. No somos extraños, murmuró Adriana. Somos familia. No, mi voz se volvió firme como roca. La familia no traiciona. La familia no conspira. La familia no planea la destrucción de sus miembros más vulnerables para beneficio propio. Ángela se levantó del sofá y se colocó a mi lado. Ustedes dejaron de ser familia el día que decidieron que la abuela era descartable. Ángela, por favor. Comenzó Adriana. No. La voz de mi nieta era firme como la mía. No voy a fingir que esto no pasó. No voy a pretender que ustedes son víctimas. Ustedes planearon encerrar a mi abuela en un asilo mientras se robaban todo su dinero. Eso no tiene perdón. Ella es tu madre, dijo Valentín desesperadamente. Y ella es mi abuela, respondió Ángela. La mujer que me crió cuando ustedes trabajaban. La mujer que me consoló cuando tenía pesadillas.
La mujer que me enseñó que la familia se basa en amor y respeto, no en conveniencia económica. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el camión de mudanzas esperaba con el motor encendido. Bueno, dijo finalmente Adriana, supongo que esto es una despedida. Supones bien. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero yo retrocedí. No, Adriana. No voy a fingir que esto es una despedida normal. No voy a actuar como si fueras a un viaje y volvieras pronto. Mamá. Te deseo que encuentres la manera de vivir con lo que hiciste. Te deseo que algún día entiendas realmente la magnitud de tu traición. Y te deseo que, si tienes suerte, encuentres la manera de convertirte en una mejor persona. Adriana comenzó a llorar, pero no me acerqué a consolarla. Esos días habían terminado para siempre. ¿Y si algún día queremos venir a visitarte? Cuando sean personas diferentes, cuando hayan demostrado que han cambiado realmente, tal vez podamos conversar. Pero eso tomaría años, Adriana. Años de probar que entienden lo que hicieron. Valentín tomó el brazo de Adriana. Vamos. Ya es hora. Los vi caminar hacia la puerta. Adriana se volteó una última vez. Mamá, espero que algún día puedas perdonarnos. Yo espero que algún día merezcan ser perdonados. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. Escuchamos el camión alejarse, el ruido del motor desvaneciéndose hasta convertirse en silencio completo. ¿Cómo te sientes, abuela? Caminé por mi sala, ahora espaciosa y llena de luz. Los rayos del sol entraban libremente por las ventanas, iluminando cada rincón sin obstáculos. El aire se sentía más puro, más fresco. Me siento libre, Ángela. Por primera vez en años, completamente libre. Y triste. Triste por la hija que perdí hace tiempo, mucho antes de que se fueran hoy. Pero no triste por la decisión que tomé. Esa decisión me salvó la vida. Esa tarde, Beatriz nos ayudó a reacomodar los muebles. Sin los objetos de Adriana y Valentín, la casa se veía completamente diferente. Más acogedora, más personal, más nuestra. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, le pregunté a Ángela mientras colocábamos flores frescas en la mesa del comedor. ¿Qué, abuela? Vamos a vivir, mi amor. Vamos a vivir exactamente como queremos vivir. Esa noche, preparé la cena favorita de Ángela, pollo con arroz y vegetales. Comimos en la mesa del comedor, con velas encendidas y música suave de fondo. Era nuestra primera cena como familia real, sin máscaras, sin mentiras, sin miedos ocultos. Abuela, ¿alguna vez pensaste que llegarías a esto? ¿A qué, mi amor? A tener que elegir entre tu dignidad y tu familia. Pensé cuidadosamente en su pregunta. Ángela, la familia real nunca te pone en esa posición. La familia real nunca te obliga a elegir entre tu bienestar y el suyo. Entonces, ¿qué eran ellos? Eran personas que se aprovecharon de mi amor y mi confianza. Personas que vieron mi generosidad como debilidad y mi casa como una oportunidad. Pero también fueron familia durante mucho tiempo. Sí, durante mucho tiempo fingieron ser familia. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando tuvieron que elegir entre mi bienestar y su conveniencia, eligieron su conveniencia. ¿Y yo? ¿Cómo sabes que yo no voy a cambiar también? Tomé las manos de mi nieta entre las mías. Porque tú tuviste la oportunidad de quedarte callada cuando descubriste sus planes. Pudiste elegir la comodidad de fingir que no sabías nada. Pero elegiste defender lo correcto, aunque fuera doloroso. Eso me hace diferente. Eso te hace mi familia real, mi amor, mi única familia real. 3 meses después de que Adriana y Valentín se fueran, mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles a los 68 años. Desperté esa mañana de octubre con el mismo ritual que había adoptado desde el primer día de mi libertad. Café en mi taza favorita, mirando por la ventana el jardín que ahora cuidaba con renovado amor, sintiendo la profunda satisfacción de tomar mis propias decisiones. Ángela había comenzado sus estudios de medicina en la Universidad Estatal, pero vivía conmigo durante los fines de semana. La casa había encontrado un equilibrio perfecto entre la soledad tranquila que necesitaba para sanar y la compañía amorosa que alimentaba mi alma.
Buenos días, abuela. Ángela apareció en la cocina con una sonrisa radiante, cargando libros de anatomía. Lista para nuestro día especial. Hoy era el día que habíamos estado planeando durante semanas. Íbamos a usar parte de mis ahorros para hacer el viaje a España que siempre había soñado. Pero más importante que el destino era lo que representaba, la libertad de gastar mi dinero en lo que me daba felicidad, sin tener que justificarme ante nadie. Más que lista, mi amor. Tienes todo empacado. Todo listo. ¿Y tú? ¿Estás nerviosa por volar después de tantos años? Nerviosa. Me reí con genuina alegría. Mi princesa, después de sobrevivir a una conspiración familiar, un avión me parece la cosa más segura del mundo. Mientras desayunábamos, reflexioné sobre los cambios que habían transformado no solo mi casa, sino mi espíritu completo. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mis obras eran simples, pero cada pincelada representaba una emoción que había tenido reprimida durante años. También me había unido a un grupo de lectura donde las mujeres de mi edad compartíamos historias y nos apoyábamos mutuamente. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste? Jamás, respondí sin vacilación. ¿Sabes qué descubrí en estos meses, Ángela? Descubrí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad. El taxi llegó puntualmente a las 10. Mientras cargaba nuestras maletas, miré mi casa una última vez antes del viaje. Las flores que había plantado en el jardín delantero estaban en plena floración. Las cortinas nuevas que había elegido danzaban suavemente con la brisa. Todo estaba exactamente como yo quería que estuviera. En el aeropuerto, mientras esperábamos nuestro vuelo, Ángela me sorprendió con una confesión que me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Abuela, hay algo que nunca te dije sobre el día que encontré los documentos. ¿Qué cosa, mi amor? Cuando los vi por primera vez, mi primer impulso fue fingir que no había visto nada. Era más fácil, ¿sabes? No quería enfrentar que mis padres fueran capaces de algo así. Pero no lo hiciste. No, porque recordé algo que tú me dijiste cuando era niña. Me dijiste que la diferencia entre una persona buena y una persona mala no es que la persona buena nunca se sienta tentada a hacer lo incorrecto, sino que cuando llega el momento de decidir, siempre elige lo correcto. Sus palabras me llenaron de un orgullo tan profundo que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Mi amor, ese día demostraste que eres exactamente la persona que siempre supe que eras. ¿Y sabes qué más me dije ese día? ¿Qué? Me dije, si mi abuela puede ser fuerte durante 68 años, yo puedo ser fuerte durante 18. El vuelo a Madrid fue mi primera experiencia internacional, pero no me sentí como una anciana perdida en un mundo nuevo. Me sentí como una mujer libre explorando posibilidades que siempre habían estado ahí, esperando a que tuviera el coraje de alcanzarlas. Durante el vuelo, escribí en un diario que había comenzado el día que Adriana y Valentín se fueron. Era mi manera de procesar todo lo que había vivido, pero también de dejar constancia de mi renacimiento. Hoy vuelo hacia España con mi nieta, escribí. Pero más importante que el destino físico es el destino emocional al que he llegado. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. He aprendido que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu bienestar. He aprendido que la familia real es la que te protege, no la que te explota. Madrid nos recibió con una energía vibrante que me rejuveneció instantáneamente. Caminamos por las calles empedradas, visitamos museos, comimos en pequeños restaurantes donde los camareros me trataban con el respeto que había olvidado que merecía. Una tarde, mientras estábamos sentadas en un café cerca del Retiro, mi teléfono sonó. El número me resultó familiar pero lejano. Era Adriana. Miré la pantalla durante varios segundos antes de decidir contestar. Sí. Mamá, soy yo. Su voz sonaba diferente, más humilde, quebrada. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Adriana. ¿Cómo supiste este número? Beatriz me dijo que habías cambiado de teléfono. Mamá, necesito hablar contigo. Estamos hablando. No, me refiero a hablar de verdad. De lo que pasó. De lo que hicimos. Miré a Ángela, que había estado escuchando. Ella asintió, dándome su apoyo silencioso para manejar la conversación como yo considerara correcto. Adriana,
Estoy en España. Con Ángela. Gastando mi dinero en lo que me hace feliz. Un silencio largo siguió a mis palabras. ¿España? Mamá, siempre quisiste ir ahí. Sí, siempre quise ir. Y ahora puedo hacerlo porque tengo control sobre mi propia vida y mi propio dinero. Mamá, Valentín y yo hemos estado en terapia, tratando de entender cómo llegamos a hacer algo tan horrible. Me alegra saber eso, Adriana. ¿Te alegra? Me alegra que estén buscando ayuda para convertirse en mejores personas. Pero eso no cambia lo que hicieron, ni significa que yo tenga que perdonarlos inmediatamente. Lo sé, lo sé. Solo quería que supieras que entiendo que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. ¿Lo entiendes realmente, Adriana? ¿O entiendes que tuvieron consecuencias que no esperaban? Otra pausa larga. Creo que estoy empezando a entender realmente. El terapeuta nos hizo ejercicios donde teníamos que imaginar cómo te sentiste cuando descubriste nuestros planes. Mamá, no puedo dormir pensando en el terror que debiste sentir. Por primera vez en meses, escuché algo en la voz de Adriana que sonaba a arrepentimiento genuino, no a autocompasión. ¿Sabes cuál fue la parte más dolorosa, Adriana? ¿Cuál? No fue saber que planeaban encerrarme. No fue saber que querían robar mi dinero. Lo más doloroso fue darme cuenta de que habían dejado de verme como un ser humano con derechos y sentimientos. Mamá, yo nunca. Sí, Adriana. Sí lo hicieron. Porque si hubieran pensado en mí como un ser humano, jamás habrían podido planear lo que planearon. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna forma de que podamos reconstruir nuestra relación? Miré el café bullicioso a mi alrededor, a Ángela leyendo una guía turística, al sol de Madrid filtrándose a través de las ventanas. Mi nueva vida, construida sobre mis propias decisiones y mi propia fuerza. Adriana, la reconstrucción requiere tiempo, cambio real y pruebas consistentes de que han cambiado. No son palabras en una llamada telefónica. Son años de demostrar que entienden lo que hicieron y que se han convertido en personas diferentes. Pero es posible. Todo es posible, mi hija. Pero tiene que ser ganado, no regalado. Y mientras tanto, yo voy a seguir viviendo la vida que merezco vivir. Voy a seguir tomando mis propias decisiones, gastando mi dinero en lo que me hace feliz y rodeándome de personas que me valoran de verdad. Como Ángela, como Beatriz, como las amigas que he hecho en mis clases de pintura, como todos los que demuestran con acciones, no con palabras, que mi bienestar les importa. Cuando colgué el teléfono, Ángela me miró con curiosidad. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella? Tranquila, respondí después de pensar un momento. Tranquila porque sé exactamente quién soy y lo que valgo. Tranquila porque mi felicidad ya no depende de la aprobación o el arrepentimiento de otros. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse? No lo sé, mi amor. Pero sé que si sucede, será porque ellos hayan cambiado realmente, no porque yo haya bajado mis estándares. Esa noche, en nuestro hotel en Madrid, escribí en mi diario las palabras que resumían todo mi viaje, tanto físico como emocional. Hoy entendí que renacer no significa borrar el pasado. Significa aceptar que el pasado ya no define tu futuro. Significa entender que a los 68 años, o a cualquier edad, tienes derecho a defender tu dignidad, a exigir respeto, y a vivir exactamente como eliges vivir. Al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de defender lo que es correcto aunque sea doloroso, y de nunca, jamás, permitir que otros decidan tu valor. Porque merezco más que esto. Merezco más que migajas de afecto a cambio de mi patrimonio. Merezco más que existir en los márgenes de mi propia vida. Y ahora, finalmente, tengo exactamente lo que merezco: libertad, dignidad y la compañía de quienes me aman de verdad. Cerré el diario y miré por la ventana del hotel. Las luces de Madrid brillaban como estrellas terrestres, llenas de promesas y posibilidades. A los 68 años, mi vida real acababa de comenzar.